nombre es Jordi Mora Miranda, vivo en Alajuela, soy oriundo del Valle de Estrella, Limón, soy artista costarricense, este, algunas personas me conocen por el tema de Millonario, que fue una canción positiva que sacamos para la juventud y para las personas y que queremos seguir sacando también de la misma manera. Perfecto. Y ahora bueno, vamos a empezar literalmente desde el principio. Si puedes contarnos sobre tus orígenes. Ya dijiste que sos de Valle la Estrella, Limón, ¿verdad? Pero un poco, ¿de dónde viene tu familia, verdad? ¿Cómo te criaste? ¿Cómo fueron esos primeros años, verdad, de tu vida? Bueno, realmente yo nací fue en Corredores de Punta Arenas, pero simplemente fue por un paseo que nací ahí. Pero bueno, también mi familia, de parte de mi papá, es de ahí, entonces más que todo por ahí fue el paseo y yo nací ahí. Pero ya después de ahí, pues anduve en alguna que otra provincia, pequeñito, y ya como a los 5 o 6 años vivíamos en Poás de Alajuela, y como ¿cómo se le dice? Un día antes del terremoto de Cinchona, nosotros nos fuimos a pasear a Limón. Y bueno, ahí como pasó el terremoto, cuando andábamos allá, nos llamaron y dijeron, acaba de pasar un terremoto. Entonces de ahí nos fuimos para Limón a vivir. Aprovechamos que andamos en esa familia, ellos nos dijeron, véngase para acá. Entonces ya de ahí me fui para Limón y ya ahí me metieron a la escuela y ahí saqué el colegio. Y empecé igual mis primeros pasos en la música en el colegio, a tirarme a los festivales y así. Claro. ¿Y qué fue que la casa donde ustedes vivían en Poás se destruyó por lo de Cinchona o simplemente fue que... A ciencia cierta, yo creo que yo no fui. No me acuerdo bien, creo que solo fueron mis papás a traer las cosas. Ujú. Entonces, lo más que sí escuché fue que la pared de la casa se había caído y todo, entonces ya la casa estaba por el momento inservible. Entonces, ahí ya mi papá y mi mamá optaron por irnos para Limón. Claro. ¿Qué familia materna sí era de ahí, de Limón? Solo Lo recibieron unos familiares. ajá, una de mamá, una tía, y también vivía mi abuelo ahí. Ah, ok. Entiendo. Bueno, ahí me dice que fue en el colegio más o menos que te mandaste en los festivales, ¿verdad? En la parte artística, pero ¿de dónde te viene como ese gusto? ¿Desde niño era que escuchabas canciones? ¿Se lo viste a alguien en la familia, algún amigo? ¿Dónde te viene esa pasión por la música, digamos? Sí, a mi familia le gustaba cantar, pero hasta ahí, karaoke. Pero sí, ya desde los 5 o 6 años me llamaba mucho la atención. Tenía muchos discos del reggaetón de la vieja escuela, escuchaba algunos que otro artista nacional de acá. Entonces ya me llamaba mucho la atención. Yo ya le preguntaba a mi mamá que cómo hacía uno para ser artista. Y ya como a los 12 años y todo, sentía ese mismo cosquilleo por la música, por cantar. Como que me gustaba mucho eso de la farándula, de la gente en televisión. Entonces, ya como a los 12 años me comenzó a curiosear, entré al colegio y ahí ya empezó los primeros pasos de la música. Claro. ¿Cuáles eran esos así artistas que tenías en el top, digamos, en esos primeros años que me dijiste? Reggaetón de la vieja escuela, también artistas nacionales, me imagino que urbanos también. ¿Cuáles son esos nombres, verdad, que tenés como referentes de esa época? Escuchaba mucho, por ejemplo, el Rookie, que era muy famoso en ese tiempo, Niga, Macano, eh, de Puerto Rico, la mayoría de la gente conoce, que son Wisin, Yandel, Daddy Yankee, y de ahí con el paso de los años igual seguí escuchando mucho la música de los artistas que fueron saliendo. Claro, Y ya nacionales fueron Chel, Banton y varios artistas que para esa época estaban bastante pegados. claro. Y tenías a uno que vos decías como, este es el que, con el que te identificaba más o el que, porque bueno, también una carajillo, más si le gusta la música y más como que tiende a, bueno, quiero ser como este, o etcétera. ¿Tenías así a uno en especial o no, no necesariamente? Tal vez el Rookie, El Rocky. de hecho cuando saqué Millonario mucha gente decía que me parecía mucho a él, más que todo no por la voz o por el parentesco, sino por el mensaje y el tipo de música que traía, que era muy parecido al de esa época. Ujú, claro, por supuesto. Y bueno, ya entrando en el colegio, ¿cómo fue esa parte de trasladar la pasión ya a que vos empezaras a cantar y me imagino que a componer también? ¿O en qué parte se dio ese tema, digamos, de componer? Bueno, como a mí me gustaba cantar, allí en la casa empezaba a travesar, por decirlo así, a comenzar a escribir, a inventar.
Y una vez en el colegio hubo un proyecto de música, el profesor de música nos dejó un proyecto y él dijo que podíamos hacer una canción si queríamos. Entonces tenía al otro compañerito, yo le dije, ma, yo voy a hacer una canción, yo canto, este, pongo la pista, canto y ustedes me graban el video. Y ya ahí le dijimos al profe que usted ya hizo el trabajo conmigo, grabó. Entonces así lo hicimos, yo grabé la canción en la casa y todo, llegué, se la mostré, hicimos el video y se lo llevamos al profesor. Entonces ya ellos vieron el interés en que yo tenía la música. Entonces, ya de ahí en esos días llegó lo del Festival Estudiantil de las Artes y había una profesora española a cargo y ella me dijo que ella estaba a cargo, que por qué no me metía, que a mí me gustaba la música. Entonces yo le dije, hey, métame, a ver qué pasa. Entonces empecé a ir igual a las audiciones y a practicar y así fue, me tiré al Festival Estudiantil, luego llegó, me acuerdo que invitaron a Tapón y también participé en cantar en el colegio ese día que él llegó. Y ahí ya entonces me buscaban, me decían, ¿quieres participar? Entonces yo ya decía, sí, claro. Entonces ya ahí fueron como los primeros pasos, ya me llamó la atención. Y ya de ahí entonces empecé a buscar cómo grabar en algún estudio de grabación. Y me fui para donde un conocido ahí en Limón Centro y comenzamos a grabar en un estudio casero. Y ya ahí empezaron mis primeros pasos y así fui escalando y escalando y yendo a otro estudio y así. Claro, ¿cuál colegio era? El del Valle de la Estrella. El del Valle de la Estrella. Sé que muy joven te viniste acá para el Valle Central, digamos. ¿Cómo fue eso? Bueno, a los 16 años me fui a vivir en una tía a Cartago y ahí empecé a aprovechar esa oportunidad para ir a grabar. Vos te fuiste con esa intención, Ajá, con la intención encontrar de oportunidades. una oportunidad en la música. Entonces de ahí empecé a buscar productores, empecé a ir de radio en radio también a pedirles que pues hicieran mi música. Y ahí fui poco a poco y después, bueno, también ya después vino de la pandemia, eso fue muy difícil, me tocó volverme para Limón una vez y de allá estando en Limón, pues de ahí ya comencé a perder las esperanzas otra vez de la música y todo, empecé a trabajar en la bananera, entonces ya después de estar pasando dificultades y todo, digo yo, no, hombre, ¿para qué estoy acá? Igual, si voy a estar sufriendo acá, mejor sufro allá y estoy cumpliendo mis sueños, estoy siguiéndolos por lo menos, voy paso a paso. Entonces tomé otra vez la decisión, agarré toda la plata que tenía y me vine para la Juela, alquilé una casa y igual busqué productor y me puse a grabar y de nuevo me volví a tirar a la música. Claro. Y trabajaste en la bananera, eso ya el tema no lo sabía. ¿Cuánto tiempo Eh, estuviste ahí? Básicamente la bananera como tal no, pero sí en limpieza de las plantas bananeras, que igual era un trabajo muy difícil, trabajábamos de noche y nos pagaban, por decirlo así, muy poco, nos pagaban como por contrato, entonces a veces durábamos desde las 3 de la tarde hasta las 5 o 6 de la mañana y lo único que nos pagaban eran 12.000 colones, que era lo que valía. Y muchas veces era porque tal vez tres compañeros no se esforzaban, entonces ya todo el proceso se atrasaba y había que aguantarse, salir a la hora que terminaran la limpieza y por el mismo monto. Entonces, básicamente a la semana yo estaba recibiendo 50.000 colones de salario. Hijo de pucha, qué difícil. Entonces sí, mejor decidiste que... Buscar algún trabajo por acá, que con el trabajo, pues decirlo así, financiarme la música poco a poco, pagar grabaciones Claro. y ir poco a poco. Ujú. ¿Y vos sacaste el colegio? ¿Lo terminaste? No solo terminé noveno año. Terminaste noveno, Sí, claro. Y entonces, la primera vez te fuiste a Cartago donde una tía, tuviste que volver a Limón y luego regresaste al Valle Central. ¿Esa ocasión a dónde regresaste, digamos? ¿O a dónde viniste más bien? de ahí nada más como que mi papá me ayudó como, él vivía aquí en Alajuela, entonces me ayudó como un mes Ok. y ya después de ese mes pues me fui a alquilar. Y conseguiste un trabajo, digamos, ahí. Ajá, Ah, ok. sí, trabajaba por una zona franca. Ah, ok. Permiso. Entonces de ahí me puse a trabajar, de alquilé una casa y de ahí con la platilla que tenía me iba a grabar a los estudios, Igual estaba demasiado joven. ¿Usted qué edad tenía en ese como momento? 19 20. Sí, eso fue hace poco más bien. Claro. Y bueno, me imagino que ahí, como decís, te ibas financiando con lo que ganabas, ¿verdad? ¿Y en qué momento es que se da, digamos, esta explosión que fue con la que te conocimos, que fue la canción de Millonario y todo el tema, ¿verdad? Que apareciste como una promesa de la música, con un mensaje diferente y todo, y esa canción que fue muy escuchada. ¿En qué año fue eso, más o menos?
Eso, si no me equivoco, fue el año pasado o antepasado. Como en 2024 fue, ¿verdad? Yo creo, por ahí. Sí, Ajá. sí, bueno, la verdad el caso es que en el tiempo que estuve en la música, este, hubo una muchacha que conocí allá en Tamarindo, en las playas, y para ese tiempo yo estaba un poco ahuevado, no quería hacer música, estaba grabando con un estudio de grabación que me prometían y me prometían y solo tenían la música mía ahí en Huacá. Entonces, yo llegué y le comenté a la muchacha porque ella me preguntó que qué hacía yo, entonces yo le dije, yo canto y yo le enseñé mi música y ella le dijo, "No, pero canta bien". Y le digo, yo sí, pero estoy un poco ahuevado, no quiero seguir en eso. Entonces ella me dijo, no, pero tiene que seguir y se fue, se vino para Heredia, ella vivía en Heredia. Y después me llamó y me dijo que conocía a un productor en Heredia, que era del mismo barrio, que podía decirle que me grabara. Entonces así fue, le enseñó mi música y el productor le gustó, él me llamó y me dijo que sí, que quería que trabajáramos juntos y que llegáramos ahí a una negociación. Entonces así fue, yo llegué al estudio, hablamos, dijimos que íbamos a quedar en que si alguna canción se pegaba, pues nos fuéramos 50 y 50, o que depende en el momento en que nos pegáramos, pues ahí viéramos cómo estaba el negocio o cuánta gente está alrededor de nosotros. Entonces así lo hicimos, iniciamos así, desde cero. Empezamos a grabar una canción, a tirar otra, a tirar ¿Cuál fue otra. la primera, recordás, de esa etapa? Recuerdo que él me grabó un video en el estudio que se llama Hagamos. Era una canción romántica. Era un R&B, creo que se dice, algo Claro. así. Ujú. Este, Después de ahí grabamos ¿Dónde estarás?, que era un afrobeat. Grabamos un reggaetoncito romántico. Y bueno, él y yo siempre nos enfocamos en sacar música sin vulgaridades. Dijimos que queríamos llevar un mensaje diferente y ser diferente al resto. Entonces estuvimos sacando música limpia, sin vulgaridades. Después de ahí, este, pues de uno en el camino de la música, pues a veces uno se agüeva, por decirlo así, porque es a veces cansado estar uno dándole y dándole y dándole y dándole. Entonces me recuerdo que para ese tiempo ya yo estaba también otra vez un poco agüevado, que le estábamos dando y dando y no se daba nada. Y ya teníamos como un año de estar trabajando y recuerdo que ese día me levanté un poco como triste en la mañana y me digo, yo no voy a hacer una canción. Me puse los audífonos, puse una pista, otra y otra, puse una de Reggae Roots y me salió esa con la que hice millonario. Entonces ya pongo la pista yo y ya me comienza a salir el coro, me comienza a salir todo y ya me comienzo a entrar en la canción y a imaginármela y entonces ahí ya empecé a escribir millonario. Ya concluyo, hago la canción, se la envío a él. Yo siempre con el teléfono grababa caseramente, así como para que pareciera un estudio de grabación, y se lo mandaba a él así, grabado encima de la pista. Y me dice, no, no, tiene que venirse, véngase, grabémosla ya, ya, ya. Esa canción es diferente, me dice, esa canción nos puede ayudar bastante. Fui, la grabé y ya él, después, como al mes, me dijo que se la estaba enseñando a Toledo y que le iba a decir a Toledo que nos ayudara a sacarla. Entonces así fue. Ya después él hablamos, nos juntamos ahí en el estudio y ya quedamos en hacer el video, hicimos el video y sacamos la canción. Yo lo subí a mi TikTok y cuando vi fue que empezó a andar por todo lado. Claro. Ese productor es Kila, Sí, Clan digamos. Production. Y devolviendo un toquecito, me parece curioso porque justamente estás en una etapa que me dijiste, ¿verdad? Huevado, en ese momento todavía estás en una zona franca trabajando ahí. Ahorita hago Uber. No, pero en ese momento que escribiste, ese día que vos me contaste lo de Millonario, En ese momento trabajaba en de todo. de todo, ¿verdad? Sí, la Sí, estabas pulseando y justamente me llama mucho la atención porque esa letra que te salió un día triste y todo, digamos, más bien es como esa reflexión, ¿verdad? De que sin cosas materiales, soy millonario, digamos, va ajá. eso, ¿verdad? Eso es poco Para ese, define, me mom- imagino, tu visión artística. para ese momento trabajaba, de hecho, en una tienda de ropa. Vendía ropa, sí. Claro. Entonces, sí, me identificaba mucho y también porque cuando la empecé a escribir me imaginaba cuando era pequeño que manejaba bicicleta hacia la escuela y que en ese momento me sentí identificado y me pasó lo que le pasa a mucha gente, que es cuando uno recuerda cuando uno es niño y deseara uno devolverse a niño y en ese momento de la letra me imaginé eso cuando iba en la bicicleta para la escuela y todo eso y cuando era más niño. Claro.
¿Y cómo fue ya ese momento de que la canción ya creció increíblemente? Porque me imagino que fue algo sin, bueno, sí, fue algo sin precedentes para vos, digamos. ¿Cómo viviste ese momento y ese tiempo? Bueno, Toledo lo había subido a las redes sociales de él, entonces empezó a esparcirse, empezaron a escribir gente hasta el Valle de la Estrella y todo. Y después, como a los 2 días, a mí se me dio por subirlo a mi TikTok también, y ahí también se disparó a 500.000 visualizaciones, y me llegaron likes por todo lado, comentarios, y entonces ya ahí se empezó a... Ya la gente también en la calle, alguna que otra persona me reconocía. Claro. Y en YouTube también, ¿verdad? Fue súper. Sí, estaba en el canal de Rough and Tough, sí. Claro. Que justamente te iba a preguntar, vos, o bueno, lo que da la impresión es que aparecías como una promesa, digamos, en Rough and Tough. En ese tiempo se dieron, presentaciones, ¿qué más surgió, digamos, además de esa parte del reconocimiento digital, digamos, las visitas y eso? Básicamente, sí hicimos como 3 o 2 eventos donde yo participé y canté, pero realmente la canción no se le hizo como que mucha, No. fue ¿No le más, pudiste, le pudiste sacar algo, digamos, a ese éxito? No, nada, nada. nada. ¿Y por qué? Primero, la canción no estaba a mi poder, y segundo, pues no era un pegue, la verdad es que no era un pegue como para que me generara dinero. Sí. Al día de hoy, bueno, no sé si en ese momento no estaba a mi poder el número de bookings, entonces no sé, digamos, como si me llamaron para ¿Y algún por qué la evento. canción no estaba en tu poder? Perdón. Perdón. Porque básicamente lo mío era solo la letra y mi voz. Y básicamente aquí yo creo que en cualquier otro país donde haya música o alguna industria, al artista no le dan tanto valor por la letra y su voz. Ahí el que lleva, digamos, como la delantera son los que tienen el estudio y las grabaciones. Porque el artista no es nada si no puede grabar y no puede presentar su proyecto. Claro. Y esa canción también sonó en la radio, yo recuerdo, y todo. De hecho, vieras que me llamaban también de Limón, porque fue algo muy curioso que en Limón hay una radio que se llama Radio Casino. Ajá. Y en esa radio, al menos yo, desde que estoy carajillo, lo escuchaba y costaba mucho que sonara música nacional. Pero costaba, casi siempre era calipso Calipso. y música diferente, como ya merengues o cumbias, y me acuerdo que habían rancheras, pero costaba mucho. De hecho, solo había de las 8 de la noche a las 9 de la noche que tocaban unos DJs que eran los únicos que tocaban ya música diferente, y por allá tiran alguna canción de Toledo o de Bantu. Y entonces, para ese momento, mi mamá me llamó y me dijo, están sonando música suya y no solo la de Millonario, otras canciones las están programando ahí. Entonces ya ahí me comencé a dar cuenta que la canción estaba llegando a varios lugares, Claro. y estaba tocando el corazón de la gente porque lo estaban sonando en varios lugares. Aparte de los videos que hacían en TikTok y me etiquetaban, que fueron varios y de otros países también. Entonces, sí, ahí se fue viralizando la canción. Claro. ¿Y cómo fue eso a nivel personal, ver tanta repercusión después del camino que llevaste, que fue retador, digamos, hasta ese punto? En el momento yo siempre he dicho, lo vi como una pincelada de lo que es llegar a algo en la música, por decirlo así, a triunfar en la música. Entonces yo lo vi como una probadita Claro. de lo que es llegar a que la música uno la reconozca. A esa canción se le hizo un remix, ¿verdad? Sí, Claro, también cómo fue esa parte. Y ya me imagino que fue cuando empezó a tener ese éxito, digamos, esa repercusión, decidieron montar a otros artistas. bueno, el que se montó fue Toledo y Deikel. Y de ahí que la... Ajá, sí, hicimos el remix y lo grabamos, y En video y todo, ¿verdad? sí, Salió sacamos muy el grande. video. Sí. Mm, Claro. ¿Y cómo le fue a ese remix? También tuvo su repercusión. Sí, tuvo su reconocimiento también, Ujú, pero igual no le pudimos hacer mucho también. ujú. ¿Qué pasó en ese punto en el que justamente después de años y de tiempo pulseándola, pegas la primera canción, pero de repente desapareces? Creo que de hecho hasta las plataformas se borró y todo. ¿Qué fue lo que sucedió? No, tuvimos problemas, entonces, este, nada, borraron las canciones, y después de ello también, yo también me desanimé un poco. Para ese momento en el que Millonario salió, yo saqué mi licencia, me metí al negocio de Uber, que para los que hacen Uber saben que
que es demasiado difícil. O sea, ya no es lo mismo que antes. Uber sabe que pagan una porquería a los choferes. Este, Hoy en día viajan los clientes por 800 colones, imagínense. Entonces, me metí a un negocio en el que yo no conocía, que yo no sabía que se estaban ganando una porquería, porque esa es la verdad, que se están ganando los Ubers y los Didis. Gracias a Dios tienen trabajo, sí, lo sé, pero a lo que cuando digo porquería es porque son esas empresas que se abusan, ¿verdad?, del trabajador, porque ellos siguen comisionando lo mismo, siguen agarrando 1.200, 1.500 para ellos y el chofer tome 2.000. Entonces, como me metí a ese ámbito a hacer ese tipo de trabajo, me desestabilicé más porque me puse a alquilar vehículos. Yo no tenía vehículo, lo que tenía era la licencia. Entonces ya tenía que pagar un alquiler de casa, un alquiler de carro. O sea, me metí a algo que como joven yo no sabía. Entonces también, no lo voy a negar, comencé a cometer también errores, como se me comenzó a cortar un poco el tiempo para ir a la música también, porque yo decía, ¿cómo hago para pagar el carro y que no me lo quiten? Y para también ir a su entrevista de la radio y a una hora pico, donde es donde se hace más plata, se me hacía un enredo. Y de ahí también tuvimos problemas ya personales. Y yo en lo personal siento que injustamente como que, de la nada dijeron hasta aquí. Y bueno, a mí lo que más me dolió fue que con Kila yo llevaba más tiempo atrás grabando. Y al Toledo decir ya no grabo más con Jordi, Kila dijo yo tampoco, por la amistad que tenía con él, me dijo que no podía seguir conmigo. Entonces en ese momento, aparte de lo desanimado que quedé porque perdí todo el equipo de trabajo, también no tenía los recursos para seguir grabando, porque ya ocupaba buscar un productor, pagarle para que me grabara la voz y lo audiovisual, que en lo personal siento que es lo más caro de la música, grabar lo audiovisual. Entonces, la verdad sí me desanimé. Dije, no, hombre, ¿para qué voy a hacer tanto si no puedo? Es que si pudiera, pero es que hay momentos en la vida que uno, no es que uno dice es imposible, ya no puedo más, pero uno dice, tengo que ser consciente de que tengo que tomar una pausa porque no puedo ahorita. Entonces, me dediqué a seguir trabajando y de ahí ellos siguieron su rumbo, yo seguí mi rumbo trabajando. A los meses o al mes vi que borraron ya las canciones, que me pareció injusto también porque no tenía nada que ver una cosa con la otra. Siento que el negocio de la música es música y los problemas personales son problemas personales. Igual no es la primera vez que a un artista le han hecho eso, que le borran las músicas y todo. Siento que por lo menos eso era mi cara en el momento y lo que tenía para mostrar, ¿me entiende? Entonces, si ya ellos lo tenían en su poder y lo habían subido a sus plataformas, ¿para qué borrarlo? Ya lo personal era lo personal. Pero sí, ahí se disolvió el equipo, ya yo tomé mi rumbo y como le digo, me desanimé. Ya cuando uno se dedica a trabajar, los trabajos son como una droga para olvidar los sueños. Entonces ya uno empieza y empieza a darle al trabajo y cuando uno ya ve, ya se pasaron meses y meses y ya nadie se acuerda de uno y ya uno ni se acuerda ni de uno mismo. Porque varias veces uno se pregunta, pucha, ¿qué estoy haciendo si yo me vine acá para esto y estoy aquí trabajando, recogiendo personas? Entonces sí, es algo muy conflictivo para uno, pero de ahí es mi realidad y tengo que seguir para adelante. He estado ahí también intentando volver a la música, pero no sé la vida qué es lo que tiene preparado. Siempre me sale una dificultad y otra, entonces no logro como abarcar el dinero para poder tenerlo y ir. Siempre hay algo que pasa que no me deja como poder llegar ahí. Claro. Entonces, nada más para aclarar, ese problema del personal que vos te referís fue con Toledo, no fue con el productor, digamos. Es por Sí, eso que inicialmente fue con Toledo. Este, chocaron, digamos. la verdad del caso fue que cuando yo iba a sacar mi licencia, yo estaba sin trabajo. Y yo, bueno, le pedí ayuda a mi papá, que era el que tenía carro, el hermano no me quiso ayudar. Yo le dije, présteme el carro para practicar o lléveme, no sé, el hermano no quiso ayudarme. Yo en ese momento, pues el dinero que tenía, la liquidación se me fue gastando y se me fue gastando en alquiler y en manutención mía. Entonces, yo le comenté a Aquila, le digo, madre, yo quiero sacar la licencia, tal día tengo ya gané el teórico y tal día tengo lo del práctico y si no voy, tengo que esperarme 4 meses por otra cita y todo.
Y el mae me dijo, mae, pero ¿cuál es su plan? ¿Para qué quiere sacar licencia? Y le digo, mae, yo quiero hacer Uber, en la tontera mía, yo quiero hacer Uber, le digo, para hacer plata por fuera y tener un horario donde yo diga, pucha, aquí puedo ir a una entrevista de radio, aquí puedo ir a grabar una canción que tenemos pendiente. Entonces el mae le sonó la idea, pero yo le comenté eso, mae, legalmente estoy partido, sin plata, no sé ahora cómo hacer, ya faltaba como un día. Y entonces él me dijo, mae, ¿por qué no le pida la ayuda a Toledo? Dígale que le preste la plata. Entonces él me prestó como 40 por ahí, 40.000 colones. Y no, saqué la licencia, la gané, me esforcé porque igual yo no quería quedar mal, porque si la perdía yo decía que un cara le voy a decir a Toledo que me presto y perdí la licencia. Me esforcé, la gané, empecé a trabajar en eso. Ellos me consiguieron un conocido, que ese conocido tenía otro conocido que alquilaba carros y me alquiló el carrito. Entonces ahí ya empecé a trabajar yo en lo de las plataformas de Uber. Y entonces, como al mes de deberle la plata, pues yo estaba tratando de acomodarme, de volver a pagar la casa porque tenía tiempo sin trabajo, se me estaba acumulando esto y lo otro. Entonces traté de enfocarme en primero sacar todo eso para que no me echaran de la casa, no me hicieran esto y lo otro. Entonces yo como a los días yo le dije a Toledo que me aguantara un toque, que ya le iba a dar su plata. Él me acuerdo que anduvo en un partido en Europa, no me acuerdo dónde anduvo paseando. Y entonces, pues ahí ya había salido la canción de Millonario. Cuando ya él estaba por acá, nosotros teníamos un grupo de WhatsApp y él me mandó un mensaje a mí en el grupo de WhatsApp donde estábamos todos. Me dice, ma, ¿cuándo me va a pagar mi plata, ma? ¿Dónde está mi plata? Y entonces, era en la pura mañanita, entonces yo lo único que le puse fue, buenos días, bro, hubiese sido perfecto que me lo dijera por privado. Y entonces ahí mismo en el grupo se puteó, se enojó. Y me dijo, no, que no sé cuándo, me comenzó a tratar mal en patuá o en inglés, no sé. Me dijo, carepi, váyase para la pi, no quiero saber más de usted. Y entonces yo me quedé así como, puta, ¿qué fue lo que dije malo? ¿En qué momento lo ofendí? ¿O en qué momento le dije, no le voy a pagar nada? Entonces yo le dije, no, es que no se trata de eso. Yo le dije que le voy a pagar su plata, pero que me aguantara un toquecito más, yo no me lo estoy robando. Y entonces cuando vi, me comenzó a llamar, porque para ese tiempo hasta me estaba llamando un manager que era artista de Deikel para ese tiempo, que se llama Fernando Samaniego. Él me había contactado para hacer mi manejo. Entonces ya ahí se estaba agrandando el equipo. Como un día anterior, él me había hablado de que me iba a llevar al concierto del Bosa, que era en una semana y que eso, y que iba a hacer mi manejo, que Toledo le había hablado de mí. Pero cuando ya pasó ese boom boom, al día siguiente en la mañana, me llama el productor y me llama él en una llamada entrelazada. Y entonces me dice, ma, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo le va a decir eso a Toledo? Y yo, ma, pero yo no le he dicho nada, yo no le he dicho nada malo. Y entonces me dice Fernando, no, ma, yo soy manager, yo no soy productor ni productor audiovisual. Y si Toledo no está y si Kila no está, yo tampoco estoy. Y ahí mismo en la llamada me dice Kila, ma, y si Toledo no está, yo tampoco estoy. Hasta aquí llegamos. Y entonces yo le dije, ma, pero es que yo no le he dicho nada malo, el pedir respeto es algo malo. O sea, está bien, le debo su plata, pero hermano no me tiene ni por qué tratar de carepicha, ni tampoco me tiene por qué hablar así delante de todo el mundo cobrándome la plata para que todo el mundo escuche. Y me dice, ma, es que aquí todos nos conocemos, aquí está, el DJ es conocido, aquí todos son conocidos, estamos en el grupo, aquí todo el mundo sabe que usted le debe esa plata. Y digo, ¿y por qué todo el mundo tiene que saber? ¿Y por qué también me tiene que cobrar delante de todo el mundo? O sea, yo nada más le pedí al ma que me lo dijera en privado, nunca le dije, ma, que la vara suya, nunca lo traté mal. Y entonces siento que no era la forma. O sea, siento que al día de hoy siento que fue una excusa como para no trabajar más conmigo. No sé si se arrepintieron, no quisieron más. Y Kila, pues al ser compa de ellos, pues obviamente jaló para ese lado. Pero básicamente fue por eso. Ya después él dijo que no fue por la plata, que fue porque yo era un irresponsable, que yo no había llegado a una entrevista, que no había llegado a una entrevista a la hora que era y que así que lo otro. Entonces me comenzaron a sacar de ahí un montón de defectos que yo siento que como equipo me podían reunir y hablarlo. Yo no, hasta el momento yo no había sido malagradecido, todo lo hablaba con ellos, yo les pedía consentimiento a ellos, nunca traté de hacer chanchullo por fuera o ver cómo hacía algún evento o cobraba algo por fuera. Yo siempre iba con la mentalidad de si los madres me ayudaron y hicimos esta canción todos, pues nos repartimos partes iguales todos. Entonces, ahí ya ellos se disolvieron y cada quien por su lado y por eso fue el problema. Sabía que al tener un problema con Toledo era tener un problema con todo el mundo. No, y ya todos te están diciendo Es ya, claramente, ya. desde un principio ya todo el mundo me está diciendo aquí no cuente con nadie.
Y después de ahí así fue, uno le escribía a gente de radio y ya no me contestaban y otra gente ya no me contestaban y ya llegaban otros productores a ofrecerse, pero ya era pura trama porque ya ellos veían, ah, no, no, ya no está con Toledo, ya no. Entonces ya todo el mundo se comenzó a quitar. Claro. Entonces vos te sentís que, o has sentido que te quisieron borrar, digamos, de la escena, más allá de lo que pasó. Pues no lo pondría así tanto porque nunca había un esfuerzo como por, bueno, o al menos yo no sé internamente si algún momento llegaron a decirle a alguien, más, no lo graben hace más o no lo programen hace más. Te quitaron las herramientas para... Pero me quitaron las herramientas y tal vez por allá me pusieron mala imagen. Al ver que yo ya no estaba con ellos, más de uno dijo, más, este más algo se hizo. Alguna torta no hay que meter con ese más. Claro. Y bueno, ahora un poco mirando en el presente y el futuro, estás igual todavía con Uber, estás viendo en Alajuela, me contaste que estás, ¿verdad? Desanimado y es entendible, ¿verdad? Después de lo que pasó, pero no sé qué proyectas ahorita, ¿sentís que te sentís con ganas de regresar a la música? ¿Lo enterraste? ¿Cómo es tu presente y futuro, digamos? Sí, de hecho he hablado con productores a ver si puedo igual seguir financiando mi música y seguir sacándola y aprovechar también ahora la plataforma que es de TikTok que ayuda bastante. Pero como le digo, cada vez que he intentado volver o que he intentado apartar algún dinero para ir, algún suceso pasa que aunque quiera controlarlo no puedo, porque tal vez pasó algo que o se ocupa ese dinero, entonces no puedo utilizarlo para grabar. Yo vivo solo, yo alquilo solo. Si yo mañana paso hambre, yo no tengo a quien decirle que me dé un plato de comida. Entonces, este, tengo que preocuparme por mi bienestar primero, aunque ame la música y todo, no me da de comer y no me paga mis cosas. Entonces no puedo enfocarme en tirarle todo mi dinero a la música Sí, y quedarme sin nada. sí, es una apuesta muy arriesgada. Y personalmente, ¿cómo estás? ¿Cómo manejas todo eso? Porque según lo que interpreto, digamos, siento como que estás, sí, literalmente como lo decís, muy solo, ¿verdad? Ahorita. No solo porque vivís, sino porque, bueno, tu mamá está en Limón, vos estás acá. ¿Cómo, cómo estás, digamos, personalmente en ese sentido? Bien, me ha tocado, no hay de otra, o sea, tiene que acostumbrarse uno y como desde carajillo me vine solo, entonces Tenés esa siempre, fortaleza. sí, siempre me he adaptado, sí, siempre me he adaptado a tener hoy cero y mañana tener donde vivir y tener para comprarme aunque sea una bolsita de arroz. Entonces ya no me asusta estar solo. Mm, pues, bueno, yo creo que esas eran mis preguntas. No sé si hay algo más que te gustaría comentar, algo que se nos escapó. No, nada más, que aquí voy a seguir y voy a volver a la música y mi meta es sacar música positiva, este, eh, Dios primero y le pido a Dios yo que, bueno, ahora con todas estas elecciones y todo que hubo también, la presidenta que quedó, no sé, los gobiernos que queden o los que vengan, que ojalá cambien el país y la violencia que hay, para que también la música de uno también, porque siento que si hay paz en el país, también la música de uno puede llegar más al corazón de la gente, porque vivimos en un mundo ahorita donde hay tanta violencia que los carajillos lo que quieren escuchar es maleanteo, porque en la esquina lo que ven es eso, el amigo que se cree maleante, malo, y ellos quieren ser como ellos. En cambio, pienso yo que si vivimos en un país más de paz y donde el vecino de la par sea ingeniero y el vecino de la otra par sea doctor y el otro cantante, creo que ahí es donde la música positiva va a llegar más a los corazones porque la gente va a estar viviendo eso. Creo que la gente también quiere escuchar lo que está viviendo y ahorita lo que estamos viviendo es violencia. Entonces, yo le pido a Dios que eso cambie también para que uno pueda también proyectar esa música a los demás.